primer término, a nombre de los docentes de primaria y secundaria, de los más de 107 trabajadores que laboran acá, quiero dar la bienvenida al ciudadano y alcalde David Bazán Arévalo, que nos ha demostrado su alto nivel, a nivel de provincia, es decir, su alto nivel de estadista, de olvidar las desavenencias políticas y preocuparse más sobre personas, preocuparse por la población, por los estudiantes, y nos ha dado una clara demostración acá desde el primer momento, olvidándose de cualquier distancias políticas, dijo, cuando llegamos a su despacho, vamos a trabajar por Tocache, vamos a trabajar por la 13 y por toda la educación de la provincia. Y nos está demostrando, en menos de 6 meses, nos está entregando un proyecto, como le dijo el ingeniero responsable de este proyecto, que quiero agradecer también a este equipo profesional del ingeniero, más de 26 millones de lo más, digamos, de una inversión alta en la región San Martín. No hay ningún colegio que en la región San Martín esté proyectado con esta inversión. Y eso, te voy a tutear, señor alcalde, gracias David Bazán Arévalo, a tu equipo de regidores, tu equipo técnico, porque estamos seguros que ya no quedará solamente en proyecto, sino que usted nos ayudará bastante, estoy seguro, y su equipo técnico y profesional, a que esto se concretice a través de la inversión que debe realizar el Estado. Y ese es el alto valor moral, infraestructura, proyección, desarrollo social y sobre todo importando y darle la importancia que tiene la educación. Muchas gracias David Bazán Arévalo, muchas gracias al equipo profesional, la empresa del ingeniero, muchas gracias al equipo técnico, con mucho entusiasmo y deseo de seguir con los éxitos a la gestión de David Bazán Arévalo. Un voto de aplauso, por favor. Es una realidad que hemos venido nosotros anteriormente haciendo el seguimiento de nuestro proyecto anterior, pero gracias a Dios, como dicen, ¿no? Dice, más vale tarde que nunca, ¿no? No hay que perder las esperanzas, y no le hemos perdido las esperanzas, que este proyecto se está haciendo una realidad, ¿no? Y agradecer a nuestro señor alcalde por habernos dado ese apoyo, ¿no? Para seguir adelante este proyecto, que es, verdad, es un sueño, es una realidad ver. Estamos muy agradecidos con este trabajo, este empeño que vienen elaborando. Me hace recordar a un político en el cual decía hechos y no palabras. Muchos quizás acostumbran quizás por quedar bien, por la diplomacia, lo voy a hacer. Pero usted casi no habló mucho, pero hizo mucho. Y esto quizás da mucho que decir, ¿no? Yo digo, ¿no? Cuanto mayor comodidad tenga un centro educativo, entonces mayor formación habrá. Quiero agradecerle a este centro, por este centro educativo. Bueno, los padres pusieron su confianza en mi persona y así continúo. Y gracias. Y mil gracias. Mil gracias. Por aquellos que no saben agradecerlo, también quiero decirle gracias a usted. Quiero pedir a Dios que le dé vida y salud y mucho optimismo para seguir adelante y cumplir lo que Dios puso en su vida, servir al pueblo de Tocache. Y muchas gracias. Y haber hecho realidad este sueño, que yo soy testigo desde nuestra primera gestión, era el sueño de muchos. La política o la forma de trabajar de David Bazán, después que pasan las elecciones, es pensando en una sola camiseta. Yo le dije acá a nuestro director que en 6 meses le entregaba esto, darle educación a nuestra gente, es el más grande legajo que le puedes dejar. Era que ya tenía también pues ese compromiso con la 3, que sus costos reales en estudios es 1 millón de soles. Más bien gracias por la confianza que han tenido de creer en nosotros y entregarnos este sueño, que vamos a tocar todas las puertas que podamos, así nos demoremos 1 año, 2 años, 3 años. Este proyecto no se va a desaparecer, porque lo que hacemos, si pasa 3 años, es actualizarlo. Si no lo sacamos nosotros, alguien lo sacará, eso tenlo por seguro. Una vez hecho el proyecto, va a llegar la tarde o temprano, va a llegar la plata. Este es un ofrecimiento que les hemos hecho, tarea cumplida. Gracias profesor Cinti, gracias a Pabla, gracias profesores por confiar en este equipo, y seguiremos trabajando de la forma que lo hemos hecho, con una sola idea, como lo dijo el profesor y le digo siempre:
Tocaches primero, Tocaches segundo, Tocaches tercero. Muchas gracias. Para darles una noticia, flash informativo, siendo las 4:50, tuvimos una llamada telefónica desde la ciudad de Lima. El señor David Bazán Arévalo, previo antes, firmó el convenio por más de 27 millones de soles para la construcción de la nueva infraestructura educativa de la institución 0413, amigos oyentes y televidentes. Una gran noticia para la familia trecesina. Muy buenas noches, profesor Carlos Elvis. Saludarle a usted y a todas sus radioescuchas y televidentes. A nombre de don David Bazán Arévalo, nuestro alcalde provincial, y el cuerpo de regidores, funcionarios y trabajadores de nuestra municipalidad de Tocache. Efectivamente, hoy es un día muy memorable, digamos así, en la historia educativa, puesto que una de las grandes obras priorizadas, junto con el agua potable de nuestra ciudad, es el de garantizar de que pronto tengamos una moderna infraestructura para una prestigiosa, histórica institución educativa, la primera de nuestra ciudad de Tocache. Hay que entender que la 0413 es la primera institución educativa que ha nacido a la par con la fundación de este terruño. Y precisamente cuando se asumió este gobierno edil en 2015 específicamente, se asumió como reto y compromiso a la vez y solicitó a la institución de que se nos transfiera, puesto que años por año estaba letargado en el gobierno regional con una serie de idas y venidas que más generaban gasto a la institución educativa. Y pues el Consejo de Pleno en su momento autorizó de que se gestione por todos los medios posibles para que ese proyecto, que ni siquiera había sido aprobado como expediente, lo trabajemos desde la municipalidad y ya hoy tenemos los resultados. Y creo que eso nos satisface dar a conocer a la población, toda vez de que lo que don David Bazán lo promete, lo cumple. Y la muestra de eso es de que hoy 13, cuando todas las instituciones educativas a nivel nacional dan el buen inicio del año escolar, a la 0413, a la par de dar el buen inicio, se le da esta muy buena noticia, que por cierto creo que va a caer muy bien a todos los que conforman esta prestigiosa institución, profesor Carlos. Por la necesidad educativa misma, presupuestalmente había llegado a 22 millones, es cierto, pero hay que entender también de que constantemente los expedientes hay que actualizarlos. Y precisamente, don David Bazán, al que le autorizamos viajar la semana pasada, está en Lima. Y hoy llamó a los funcionarios para decir, hoy va a ocurrir un milagro. No sé qué me hacen, pero me actualizan el expediente de la 0413. Y valgan verdades, desde las 5 de la mañana, el personal técnico y profesional de la gerencia de infraestructura, liderada por la señorita Silvia Llantas, profesor Ronnie, actualizaron una serie de formatos, puesto que la exigencia era esa desde Proniet. Y a ese de las 2 de la tarde ya estaba listo y se remitió vía internet. Y a las 3:45 este expediente estaba siendo firmado y aprobado, exactamente por un valor monetario de 27.128.000 nuevos soles con 157.50 céntimos. Ese es el valor de ese expediente que pronto debe convertirse en realidad. Y de acuerdo a los cánones procedimentales, hoy ha sido suscrito ya el convenio de transferencia. A mediados de abril, a más tardar, debe ocurrir la publicación en el Diario Oficial del Peruano, con el que ya se oficializa la actualización, la asignación del presupuesto, para luego seguir ya con los procesos como es de licitación y adjudicación y pronto la ejecución. Eso es lo que se nos viene. Expediente técnico que fue elaborado y aprobado el 18 de agosto del 2016, el mismo que se actualizó hoy 13 de marzo para la firma de convenio en el Ministerio de Educación Proniet. La municipalidad, liderado por su alcalde y su cuerpo de regidores, ha tomado muy a pecho no solamente este local. Pronto tenemos buenas noticias para la 0414. Pronto buenas noticias también para la 0458, que ya están en camino de Tananta. Y así como estas otras obras que benefician a la educación. Pero específicamente en el caso de la 0413 podemos decir, más vale tarde que nunca. Y en buena hora que fue tardía la aprobación, puesto que si
hace 4 o 5 años se nos hubiese aprobado y ya se estaría construido, y con las carencias que no se adecuan a los nuevos enfoques educacionales. Exactamente. Es decir, no podíamos ser GEC, no podíamos tener implementación, no podíamos tener capacitación, cosa que ahora sí lo tenemos. Y cuando la municipalidad tomó la 043, profesor Carlos, se consideró todos estos lineamientos educacionales que hoy por hoy se vienen ofertando desde el ministerio. Es por eso que para primaria se ofrece 16 secciones. Hoy tenemos solamente 15, pero se nos ofrece 16 secciones a doble turno, 32. Exactamente. Adicional a otros ambientes que se va a tener. Para el nivel secundaria se nos ofrece 26 secciones, 26 aulas, 26, independientemente de otras que por necesidad educativa hoy deben tener las instituciones de los locales escolares. Actualmente tenemos solamente a las justas 24, y ahí nos hemos acomodado. La 0413 está prevista para tener 26. Así es decir, se ha hecho con proyección. Con proyección a 1 o 2 años más. Entonces, la espera bien ha valido la pena. Y también ha valido la constancia del señor alcalde y del cuerpo de regidores, su equipo técnico. Valgan verdades, la persistencia del señor alcalde, puesto que esta obra, como el agua potable, lo ha tomado como suya, y la persistencia de estar topando puertas en el ministerio para poder llegar a donde hoy hemos llegado, y creo que eso habría que reconocer oportunamente, aunque no necesitamos eso, es por función la que debemos hacer. Las obras son visibles y se vienen proyectándose y se vienen gestionando a alto nivel. Siempre hemos dicho, los que vivimos en esa casa, de que no hay tocachino que no haya pasado por la 3 en algún momento, puesto que ha sido la primera escuela primaria, la escuela elemental, por donde nuestros añejos, nuestros antepasados tuvieron que salir, que entrar para aprender a leer y escribir, y consecuencia de ello, hoy estas generaciones pues tenemos el compromiso de trabajar por ese legado que ellos nos han dejado. Un gran legado, una gran institución. Maestro, aquí el trabajo no se detiene en la gestión de David Bazán Arévalo ni su cuerpo de regidores. Así es, y culmino pues diciendo, pues decirnos, he ahí sus obras, porque lo que don David y el cuerpo de regidores ha prometido, lo está cumpliendo. Y ahí está. Gracias, profesor, muchas gracias por su presencia, dando su tiempo. Ahí están las obras son amor y las obras hablan por la trascendencia de las personas.